Según el actual gobernador del estado Miranda en Venezuela y también ex candidato presidencial por dos ocasiones, Enrique Capriles, que dijo lo siguiente: la delegación de la ONU representa mentira y atraso. La delegación de la ONU en Venezuela, que se dirigió a la ciudad estadounidense de Nueva York, la capital del mundo, para la edición número 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, emplazó al gobierno a no mentir en la sede de la ONU con logros que no existen. Así lo reporta el diario zuliano La Verdad. Capriles resaltó que la pobreza que se enfrenta en Caracas se queda corta ante la que está sumida la Venezuela profunda. Este viernes, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, señaló que la delegación del gobierno ante la ONU representa la mentira y el atraso. El caballero que dará el discurso no simboliza lo que queremos los venezolanos. Él solo tiene un cargo, refiriéndose al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Emplazó al gobierno a no mentir en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ya que lleva una especie de proyecto argumentativo conocido como La Verdad de Venezuela con respecto a la frontera con Colombia y con respecto a Guyana. Puede que para beneficiar intereses geopolíticos del gobierno. Entonces, lo emplazó a no mentir en la sede de la ONU con logros que no existen. Es decir, vanagloriándose de logros en materia internacional, de haber cumplido con las metas del milenio, cuando no está rectificado que realmente fue así, puesto que actualmente 16 millones de venezolanos sobreviven en la pobreza. Eso es parte de la agenda del milenio, de la agenda global o los objetivos de desarrollo de la ONU, que es erradicar la pobreza, cuando en Venezuela hay 16 millones de venezolanos que viven actualmente en la pobreza. Capriles instó a los representantes del Ejecutivo Nacional a debatir sobre el hambre, el desempleo y las medidas necesarias para salir de la crisis económica y social, además de explicar en qué utilizó la bonanza petrolera más grande de la historia cuando el barril de petróleo se vendía a $100 por barril. Él responsabilizó al gobierno a dilapidar los ingresos por exportaciones de petróleo, a derrocharlo, y aseveró que a la mayoría de la población del país no ha llegado una gota del oro negro. 4 millones de venezolanos pasan hambre en la actualidad, cifra que no debería existir en la nación, por todas las posibilidades y las potencialidades de nuestro territorio, debido a la producción petrolera, el potencial energético que tiene Venezuela, pero que actualmente hay 4 millones de venezolanos pasando hambre, 16 millones en la pobreza, en un país que pudiera ser tan rico o mucho más rico por la producción petrolera que tiene que Dubái. Capriles resaltó que la pobreza que se enfrenta en Caracas se queda corta ante la que está sumida la Venezuela profunda. Precisó que el pueblo venezolano tiene la misión compartida de sacar el país adelante, la cual debe hacerse a través del voto para construir un cambio incluyente y sin radicalismos. Tenemos que caminar todos juntos por el medio de la calle, no dejar que nos lleven los extremos. Los extremos han hecho mucho daño en Venezuela y lo que necesitamos es inclusión. Refiriéndose a que Venezuela es un país muy polarizado, extremos políticos, derecha e izquierda, gobierno y oposición. Aquí debe haber inclusión de todos los sectores para que el cambio sea conjunto y una agenda bilateral de desarrollo para que, sin evitar, o evitando mejor dicho, las politizaciones del asunto, se pueda dar un cambio económico y social en el país. Lo que dice Capriles es o pudiera constituir y representar tal vez digamos acusaciones prematuras o en un contexto muy prematuro, pero sí es probable que esto represente, exceptuando lo que dijo de la mentira y el atraso, puede que represente los intereses geopolíticos del gobierno con respecto a mantener su posición e influencia en la ONU. Lo que sí es cierto es que Venezuela tiene que unirse a la conversación de la Agenda Global de Desarrollo que será aprobada en la Asamblea General de la ONU, a tratar el tema de la pobreza y a considerar la aplicación de políticas globales de desarrollo para poder erradicar la pobreza y de esa forma hacer que la economía pueda experimentar un repunte, pero esto con políticas en las que haya participación en instancias internacionales y de países potencia como China, e incluso la participación de el Banco Mundial, a pesar de que el gobierno rechace las aparentes políticas neoliberales del Banco Mundial, pero también del Fondo Monetario Internacional. Lo importante es que el gobierno apueste también por un cambio y una rectificación y reforma de las políticas en cuanto a economía, en cuanto a políticas de Estado que se deben abordar en la Agenda Global de Desarrollo, en la nueva y la edición número 70 de la agenda, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero sí es cierto, el gobierno debe decir la verdad en esta Asamblea General, como lo menciona Enrique Capriles.